RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora quiero saludar y agradecerle la amabilidad, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Natalia Primo, abogado de la rama magisterial, un reconocido jurista, constitucionalista. Le agradecemos la gentileza de permitirnos esta comunicación. Qué gusto saludarlo, doctor Primo, muy amable. Igualmente, señor Hernández, un gusto nuevamente verlo y compartir con usted este momento. En primer término, ¿no?, esta pretensión del Ejecutivo de intervenir la derrama magisterial, ¿no? ¿Por qué esta pretensión del Ejecutivo, a través de un decreto supremo de querer intervenir la derrama magisterial, resulta anticonstitucional y vulnera la seguridad jurídica? Porque el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de, a través de un decreto supremo, intervenir una entidad de derecho privado. Eso vulnera no solamente la Constitución, vulnera el Código Civil, vulnera la ley de bancos, porque no hay que olvidar que la derrama es una institución que está supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Por lo tanto, no puede el Poder Ejecutivo, a través de un decreto supremo, pretender alterar los estatutos y modificar los estatutos de una entidad privada. Es como si mañana por decreto supremo decide cambiar los estatutos del banco de crédito o de una cooperativa o de cualquier empresa privada, persona jurídica privada, y eso no lo puede hacer. Eso es inconstitucional porque afecta los derechos a la libre asociación, los derechos a la propiedad privada, vulnera la división de poderes, en fin, una serie de derechos, el derecho a sindicalización, ¿no es cierto?, de la seguridad social, el derecho a la jerarquía y coherencia normativa, atenta contra genera una arbitrariedad y viola un principio elemental que es el principio de lealtad constitucional. Por eso es que la derrama, en resguardo de sus legítimos derechos, en su condición de entidad privada, derecho privado, y supervisada por la SBS por encargo de una ley, de una norma con rango de ley, ha formulado una acción de amparo para buscar que el Poder Judicial inaplique este decreto supremo malhadado, que lamentablemente vemos cómo desde el Ejecutivo parece que no han cambiado el chip y siguen con el chip de dirigentes sindicales y de tratar de resolver desde el poder sus discrepancias sindicales previas a haber asumido la presidencia de la República, ¿no? Antes de abordar el tema de este recurso de amparo presentado, admitido por el Poder Judicial, me gustaría un poco que nos ilustre, nos están escuchando en varios puntos del territorio nacional, usted es jurista, constitucionalista, ¿cuáles son los riesgos a la vista de una medida como esta adoptada desde el Ministerio de Educación? ¿Cómo esto puede quebrar el armatoste jurídico en el país? Bueno, porque evidentemente se atribuye el Ministerio una facultad que no tiene. El Ministerio de Educación no tiene la competencia para modificar los estatutos de una entidad privada, derecho privado, que tiene el derecho a autorregularse. Y es más, la propia ley de bancos establece que en el caso de las derramas supervisadas por la superintendencia, son las propias derramas, a través de sus órganos competentes, las que se organizan y modifican su estatuto, y este estatuto es puesto en conocimiento de la SBS para su ratificación con el objeto de que sea inscrito en registros públicos. Pero nace cualquier variación de su propia regulación. Es más, mire, yo tengo aquí un oficio que la Superintendencia de Banca y Seguros ha enviado al Congreso de la República, justamente porque usted sabe que hay un llamado bloque magisterial que es muy cercano al FENATE, que es este sindicato que se le vincula al Movadef y que no tenía inscripción, pero que sin embargo al día siguiente de que este gobierno asumió el poder, le otorgó la inscripción como si esa fuera la máxima, aspiración y mayor, preocupación que debería tener el gobierno que recién asumía el poder. La SBS ha sido consultada y la SBS mira lo que dice. Justamente
con posterioridad al decreto supremo cuestionado. Dice, esta superintendencia considera que corresponde al Consejo Directivo de la Derrama, como órgano máximo de la administración de la Derrama, aprobar las modificaciones del estatuto que estime pertinentes. O sea que esa función no le corresponde al Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, cuyo grupo sindicalista del campo educativo, enemigo del SUTEP, y que siempre ha buscado destruir a la Derrama, ¿no es cierto? Lo que pretende con este decreto supremo es modificar el estatuto de la Derrama para efectos de tomar la Derrama y tomar los fondos que la Derrama administra. Hay que recordar que la Derrama es una institución que nace por iniciativa de los maestros y que fue entregada a ellos en el año 84 absolutamente quebrada, y que es gracias al esfuerzo de los maestros y a la buena gestión que ha hecho la Derrama de los recursos que percibe, que hoy día sea una entidad exitosa. Y eso ha generado, obviamente, la avidez de estos grupos vinculados a, diríamos, a sectores ideologizados radicales que pretenden tomar la Derrama magisterial. Y eso no se puede permitir, porque eso es romper el Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo no puede intervenir personas jurídicas hecho privado. Eso es inconstitucional, viola el Código Civil y viola la ley de bancos. Y eso no se puede permitir, porque mañana este gobierno, ¿no?, que hace tabula rasa a todo principio constitucional y que cree que puede aplicar la teoría del piso y paso, se mete simplemente ante cualquier empresa. Entonces, eso no se puede admitir. No se puede permitir una situación que significaría, como he dicho, el rompimiento y el quebrantamiento del Estado de Derecho. Estamos dialogando con el doctor Natalia Amprímol, es abogado de la Derrama Magisterial. Nos mencionaba hace un momento que ha sido emitido un recurso de amparo presentado por la Derrama ante el Poder Judicial. ¿Qué alcance tiene este recurso y en qué tiempo tendrá que resolverlo el Poder Judicial? Bueno, mire, lo que busca el recurso es que se inaplique este malhadado decreto supremo, ¿no?, conforme a la posibilidad que contempla tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional. Lamentablemente, bueno, ha sido admitido, pero lamentablemente se ha convocado a audiencia para el mes de mayo del próximo año, ¿no? Eso, pese a que estamos ante un caso de urgencia y ante un tema de violación de derechos constitucionales. ¿Y cuál es la razón que se esgrime para que... ¿Cuál es la razón que se esgrime para este tiempo tan prolongado? ¿Por qué en mayo, siendo un tema de suma importancia? Bueno, se invoca pues la carga procesal del juzgado, pese a que el Código Procesal Constitucional establece que la audiencia se debe realizar entre los 30 días de admitida la demanda, bajo responsabilidad inclusive. Pero bueno, frente a esta situación, hemos formulado una medida cautelar que aún no ha sido calificada por el juzgado, y que yo espero que frente a la claridad del tema, el juzgado, merituando la urgencia, merituando la verosimilitud y la realmente notoriedad de la vulneración constitucional aquí producida y del riesgo que corren la Derrama y los fondos que ella administra, emita una medida cautelar por lo menos hasta la fecha en la cual el juzgado ha decidido ver la causa, que es en mayo del próximo año. Eso sería lo más razonable. Si ya no hacen eso, simplemente coloca a los ciudadanos en una situación de indefensión, que es lo totalmente ajeno para lo que ahora existe el Poder Judicial, ¿no? No, porque además lo que estaríamos mirando un escenario muy preocupante, ¿no? Pues se siente un mal precedente y se dejaría la puerta abierta para una intervención con un simple decreto supremo, ¿no? Y como yo le explicaba al inicio... El rol de un... Por supuesto, señor Hernández, el rol de un juez es justamente evitar que se consuma la arbitrariedad. No es simplemente dilatar los plazos para pronunciarse sobre hechos consumados. Las acciones de garantía sirven justamente para evitar que se consuman violaciones a derechos constitucionales. Son acciones de urgencia que merecen prioridad, trato preferente y deferente, y no simplemente una situación en la cual
pareciera que no se meritúa la gravedad o no se quiere introducir en temas en los cuales esté involucrado el gobierno, lo cual sería peor, porque el Poder Judicial debe ser un árbitro independiente entre el poder y el ciudadano, y existe para hacer respetar los derechos del ciudadano, no para conciliar con el poder. Ahora, usted es un reconocido constitucionalista, doctor Amprimo. ¿La vía del Tribunal Constitucional queda abierta, queda habilitada si el Poder Judicial no resuelve este tema? Claro, pero no se olvide usted que de acuerdo con la legislación vigente, usted recurre al Poder Judicial una vez que se haya agotado la instancia judicial. Entonces, si se dilata en exceso la instancia judicial, cuando usted llega al tribunal, simplemente el tribunal va a hacer una suerte de, diríamos, va a ser una suerte de obituario de una defunción. Porque usted se imagina a las personas del FENATE administrando la derrama. Yo creo que en meses la derrama ha desaparecido. Eso no se puede admitir. Y yo espero que el juez que conoce la causa, que es el juez del 11º juzgado, del 11º juzgado constitucional, amerite la urgencia de un tema como este, ¿no? Así es. Esto se está viendo en vía judicial, pero también en el Parlamento de la República hay otro tema. En primera votación se aprobó dejar sin efecto este decreto supremo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué este prolongado espacio también? Normalmente, usted ha sido además legislador, normalmente estos temas se ven a la semana siguiente. ¿En el Congreso qué ocurre? ¿Por qué tanta lentitud? Bueno, mire, se vio y se aprobó en primera votación. Yo no sé por qué no se exoneró de la segunda, sin un tema de urgencia. Y después vino este problema del cambio de la titularidad en el Poder Legislativo, ¿no es cierto? Después tienen esto, lo que se llaman ellos la semana de representación. Pero si usted me pregunta, la verdad es que creo que en este y en otros casos el legislativo debería estar mucho más pronto y ser más sensible a las urgencias que existen, ¿no? Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Y ojalá que hoy día el Congreso apruebe en segunda votación el dejar sin efecto este decreto supremo, ¿no? Para que, bueno, ya vaya al Ejecutivo. Es probable que el Ejecutivo seguramente lo observe y después tendrá que haber la insistencia por parte del Congreso, pero bueno, es un paso adicional que esperemos que se dé el día de hoy. Doctor Natal Amprimo, ha sido un gusto conversar con usted. Yo le agradezco la generosidad, la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable de su parte. Muy buenos días, señor Hernández, un gusto verlo nuevamente. De igual manera, doctor Natal Amprimo, ha sido un gusto conversar con usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.